Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy es 14 de diciembre de 2021 y tenemos hoy el último webinar del año. Y la verdad es que pues estábamos muy contentos, ¿verdad? Ha sido un año muy bonito también, lleno de muchos webinars, de mucho aprendizaje, tanto para nosotros, por supuesto, como pues para definitivamente pues toda la gente, ¿no? Que agradecemos que nos siga y que pues esté pendiente de estos webinars que transmitimos por parte de la Secretaría de Salud. Y pues por supuesto con este anuncio, ¿verdad? Pues el infinito agradecimiento a absolutamente todos y cada uno de los profesionales de la salud que nos han estado acompañando durante estos webinars, tanto quienes forman parte de nuestro equipo de la Secretaría de Salud como de otras instituciones que siempre de manera muy generosa pues comparten con nosotros información que es muy valiosa para todos quienes nos pueden ver. Yo soy la directora de nutrición, soy la licenciada Ileana Fajardo y hoy estoy en compañía, como ustedes pueden ver, de 4 compañeros de aquí de la Secretaría de Salud, quienes estarán llevando el webinar del día de hoy. La verdad es que estamos cerrando con broche de oro estos webinars porque hoy tendremos a 5 expertos, ¿verdad?, que trabajan y colaboran aquí en la Dirección de Nutrición de la Secretaría de Salud, que nos estarán hablando de un webinar que estoy segura de que va a ser muy interesante. Por supuesto, para profesionales de la salud, que creo que siempre es importante que escuchemos y estemos actualizados en temas de salud infantil, pero hoy si nos están acompañando padres de familia o docentes, ¿no? Que de alguna manera con la asignatura Vida Saludable, pues están buscando también estas estrategias para tener mejores abordajes, mejores consejos y información importante para discutir con sus alumnos, ya sean de primaria, de secundaria. Creo que este webinar será de mucha relevancia y de mucha importancia. Hoy el webinar se titula Estrategias para una infancia saludable desde un enfoque multidisciplinario y es por eso que tengo conmigo a diferentes profesionales de la salud de diferentes perfiles a quienes les doy la más cordial bienvenida y a quienes voy a ir presentando. Primero que nada, está con nosotros el maestro Wilber Salvador Solís Concha, quien está aquí con nosotros en la Secretaría de Salud, en el Departamento de Nutrición Infantil. Bienvenido, Wilber. Muchísimas gracias. Gracias. También está con nosotros la maestra Cristian Yasmín Góngora Sánchez, quien también forma parte del equipo de nutrición infantil de aquí de la Secretaría de Salud. Bienvenida, Cristian. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Está con nosotros también la psicóloga Janet Alejandra Sevilla Chin, quien forma parte del Departamento de Enfermedades Cardiometabólicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en este webinar. Muchísimas gracias, Janet. Está con nosotros, por supuesto, el doctor Miguel Ángel Nazul Montiel, quien está en el Departamento de Nutrición y Actividad Física de la Secretaría de Salud de Yucatán. Bienvenido, doctor. Buen día. Hola, buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Y de último, pero por supuesto no menos importante, también está con nosotros el día de hoy el licenciado en Educación Física, nuestro consentido Juanito Bautista Moreno Zuc, quien está también en el Departamento de Nutrición y Actividad Física. Hola, Juan, bienvenido. Hola, buenos días. Ya listos, ya preparando ya la sesión. Ya tenemos el material ya listo y dispuesto para la actividad. Nos vemos al rato. Dale, excelente, dale. Juan. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a tener este webinar y pues estoy segura de que va a ser de mucha utilidad para todos. Va a estar muy, muy, muy entretenido también, muy dinámico. Así que pues espero que se preparen ahí un snack saludable y nos acompañen durante toda la transmisión. Así que voy a quedarme hoy con quien inicia en primer lugar la primera charla y le voy a suplicar al maestro Wilber que por favor nos comparta ya su presentación para que podamos comenzar este webinar.
Y mientras comparte su presentación, les comparto un poco de la semblanza del maestro Wilber. Él es licenciado en nutrición, maestro en salud pública por el Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo, Universidad de Burdeos y Francia. Es maestro en promoción de la salud y desarrollo social por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, España, y actualmente académico en el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de Política Pública y consultor especialista en temas de salud pública, promoción de la salud, desarrollo social y políticas públicas. Así que, Wilber, estamos muy honrados, por supuesto, de que seas parte del equipo de la Secretaría de Salud y de que estés con nosotros con este tema tan importante para todos quienes nos escuchan. En lo que comienza el maestro Will, nada más les recuerdo que este webinar se queda en las redes de la Secretaría de Salud de Yucatán y que lo estamos grabando para que si alguien lo requiere o alguien lo necesita para algo en especial, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Solo nos escriben al correo que les dejamos en la descripción del video y con mucho gusto se los hacemos llegar. Pues Will, ya está lista tu presentación, se ve perfecto. Te cedo el micrófono y el auditorio para que puedas comenzar tu presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y con el permiso de todas y todas, pues voy a platicar brevemente desde la óptica de la salud pública, el impacto que ha tenido el COVID-19 en los estilos de vida, lo que acontece hoy que serían las niñas, los niños y los adolescentes. Bien, los contenidos que abordaremos serán componentes muy importantes que son la alimentación, la salud mental y la salud física, los cuales han tenido grandes afectaciones durante la pandemia por coronavirus. Si bien existen, otros elementos que son de importancia, nos centraremos en estos por su grado de impacto en los estilos de vida en el contexto de la crisis sanitaria. Recordaremos que desde aquel primer caso de COVID-19 que se dio en la región asiática de Wuhan y la expansión del virus por prácticamente todo el mundo, los estados nacionales pues han tenido que implementar una serie de medidas de políticas públicas, es decir, distanciamiento social, el confinamiento, el cierre de las escuelas y la restricción del número de personas en reuniones para evitar los contagios entre ellas mismas. Lo anterior, pues evidentemente ha generado un cambio importante en el dinamismo social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos modificado en gran medida la forma en la que nos movemos, la forma en la que vivimos, e inclusive interactuamos con otros. Este proceso de adaptación a las medidas sanitarias pues ha disminuido muchos de nuestros hábitos que podemos considerar como saludables, principalmente en esta población que son las niñas, los niños y los adolescentes. Bien, los estudios y algunos, que se han realizado desde la UNICEF, por ejemplo, han señalado que la pandemia ha tenido impactos muy importantes sobre la alimentación infantil, que sería el primer componente del que me gustaría abordar, principalmente en los sistemas alimentarios. Pero bueno, dirán, ¿cómo es esto? Pues primero la producción, la transformación, la distribución, el comercio y por supuesto pues el consumo. De hecho, los principales golpes que se han dado a la alimentación en México se han dado principalmente en dos elementos fundamentales. El primero sería la demanda, pues al verse afectados los ingresos de las familias, la capacidad de pago para adquirir alimentos evidentemente disminuye. Por otro lado tenemos la oferta, pues ha habido interrupciones en el surtimiento de alimentos por complicaciones logísticas. Por ejemplo, si alguien se enfermaba en una empresa, pues evidentemente la producción se ve limitada, ¿no? Lo anterior pues es vital porque de ello depende en primera instancia no solo el costo de los alimentos, que evidentemente es muy importante para las familias, sino que también la disponibilidad de encontrarlos en los mercados, en las tiendas, etc. Bien, los precios elevados, por lo tanto, en estos tiempos pues han tenido que realizar, aumentando el consumo de alimentos ricos en energía, como el azúcar, la sal y las grasas,
En otras palabras, por productos que pudiéramos considerar como de baja calidad, nutricional principalmente, ¿no? Esto los encontramos en todos lados prácticamente. Además, son de larga vida de anaquel, es decir, que tienen muchos conservadores y además suelen tener costos bajos. Por el contrario, se va reduciendo el consumo de alimentos frescos de temporada como las verduras, las frutas y los alimentos de origen animal con baja cantidad de grasa que son, en este caso, muy buenos para nuestro cuerpo. La reducción de estos alimentos, en ese sentido, pues deteriora la calidad de la dieta y aumenta las deficiencias de nutrimentos, el retardo del crecimiento también, y propicia también enfermedades que pueden afectar el desarrollo físico, pero también mental de los infantes. De hecho, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el Coneval, pues estimó que durante la pandemia la carencia alimentaria, que es como se mide la inseguridad alimentaria en el país, pasó de un 22.2 a un 22.5%. Pues bueno, no sonará mucho en términos de porcentaje, pero eso equivale a 28 millones de personas en nuestro país que están siendo afectadas por esta condición. Además, otra encuesta que se realiza llamada la COVID-19, en México también encontró que 1/3 de los hogares con niñas, niños y adolescentes enfrenta una situación de inseguridad alimentaria, ya sea de tipo moderada o de tipo severa. Bien, ya estamos prácticamente por ir al tercer año desde que empezó esta crisis sanitaria. Ya ha sido largo para nosotros, pero bueno, para los niños, las niñas y los adolescentes lo ha sido aún mucho peor. El Fondo para la Infancia señala en su reporte del Estado Mundial de la Infancia en el 2021 que 1 de cada 7 niños se ha visto afectado por el confinamiento. Y además que 1 de cada 5 jóvenes se ha sentido deprimido y con poco interés por realizar algún tipo de actividad física. Esto específicamente del componente de la salud mental. Además, la ENCOVID refiere que también más de 1/3 de los hogares con niños, niñas y adolescentes reportan situaciones de ansiedad y ese porcentaje se puede elevar hasta un 44%, cuando vive más de 3 menores en el hogar. Pero bueno, ¿qué piensan los padres y las madres de familia en cuanto a la percepción? Esta imagen es de un estudio que se realizó igualmente por la UNICEF, donde se identificaron las principales percepciones sobre el aumento de las problemáticas de la salud mental de las niñas y los niños, destacando principalmente, como alcanzarán a ver, el uso de las pantallas, el aburrimiento por el confinamiento, la incomprensión, la falta de convivencia con los amigos. Creo que más de uno de los papás y las mamás que se encuentran en casa, pues estarán de acuerdo con ello, ¿no? Bien, esta imagen es muy importante, la quise poner porque la verdad es que la pandemia, más que la principal causa, pareciera que ha sido uno de los detonantes de muchos de los problemas de salud que se encuentran ocultos en la población infantil. Tan solo en América Latina, el 15% de todas las niñas, los niños y los adolescentes presentan un trastorno mental diagnosticado. Esta es una cifra bastante alarmante. Por supuesto que podemos ponernos en acción, porque las facturas vendrán mucho más adelante. Un dato muy importante que no me gustaría dejar pasar es que la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, que es muy conocida por sus investigaciones, estima que las pérdidas económicas por trastornos mentales pudieran superar los 390.000 millones al año. Es una cifra brutalmente alta. El compromiso, la comunicación y la acción son elementos cruciales para promover la buena salud en cada una de las niñas y los niños de Yucatán, principalmente aquellos que tienen un mayor grado de vulnerabilidad y que además, presentan mayores obstáculos. En cuanto a los efectos de la pandemia en la salud física, las medidas evidentemente como el confinamiento social y la restricción de la movilidad
también han provocado terriblemente que los niños permanezcan mucho más tiempo en casa de lo habitual, por lo tanto pasan mayor tiempo sentados y enfrente de pantallas, como vimos en el estudio que refería anteriormente. El dejar de ir a la escuela, la falta de movilidad, la posibilidad de realizar un deporte como normalmente lo hacían, pues ha tenido evidentemente implicaciones en la salud física. Hay que recordar que el ejercicio, y lo mencionarán más adelante seguramente, pues es muy beneficioso para el cuerpo y además ayuda a reducir la presencia de enfermedades e inclusive la vulnerabilidad por COVID-19. Además de fortalecer los huesos y los músculos, la actividad física pues es muy importante para los infantes, porque de esa forma mantienen el contacto con la familia, con los amigos, y reduce también la probabilidad de presentar problemas que tienen que ver con la salud mental. Bien, les invito sin duda a mantener el seguimiento de las niñas, los niños y los adolescentes en sus unidades de salud. Por supuesto, no hay que descuidar evidentemente las medidas de seguridad e higiene, portando siempre el cubrebocas, lavándose las manos frecuentemente y además manteniendo la sana distancia. La pandemia por coronavirus no ha terminado, hay que seguir con los cuidados para seguir evitando que se siga propagando el virus. Pues bueno, a continuación, esta fue la introducción. Ahora vienen los especialistas en cada una de las materias que les darán recomendaciones específicas sobre qué hacer en casa. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Muchísimas gracias, maestro Wilbert. Creo que este tema que acabas de tocar es fundamental. Los niños seguramente, ¿no? Durante muchos años tendrán estos efectos colaterales del COVID, que no únicamente fue un virus, ¿no? Que vino a cambiar la vida de todos, sino que vino definitivamente a traer nuevas prácticas, estos confinamientos, estas cuarentenas, estas nuevas formas de hacer las cosas que por supuesto marcarán completamente una generación de niños, ¿no? Entonces, tengamos siempre muy pendiente, ¿no? Todos estos efectos que pudo haber tenido el COVID en todos y cada uno de los niños. Todos habrán vivido la pandemia de una manera diferente y los adultos tenemos la obligación, en primer lugar, de ser muy pacientes, ¿no? Con seguramente las afectaciones en salud mental, en comportamiento, en socialización y en muchísimos otros aspectos que seguramente todavía no hemos terminado de ver, que estarán presentando niños, niñas y adolescentes. Entonces, el impacto en la salud ha sido muy grande y creo que esto es un enorme recordatorio del impacto que tuvo la pandemia, que lo tiene y que seguirá teniendo en esta generación de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Will, y te despido y le doy la bienvenida a la maestra Cristian Yasmín Góngora Sánchez, y mientras la maestra Cristian nos comparte su presentación, les voy a leer una pequeña reseña de su currículum profesional. La maestra Cristian es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Modelo de Mérida, es maestra en tratamiento integral de la obesidad y el síndrome metabólico y cuenta con un diplomado en promoción de la salud a través de la cultura alimentaria y la actividad física por la Universidad Autónoma de Yucatán. También ha tenido experiencia como nutrióloga en las unidades de primer nivel de atención en salud en comunidades en Yucatán y como personal docente en universidades privadas de la entidad. Así que con esta presentación le doy la más cordial bienvenida a Cristian y por supuesto te cedo ya el auditorio y el micrófono, Cris, para que comiences tu presentación. Claro que sí, buenos días, buen día a todos. Maestra, muchas gracias por la presentación. Y hoy vamos a estar hablando, más que nada, apoyando todo el tema que nos ha compartido el maestro Wilbert Solís. Más que nada, recomendaciones para mantener una alimentación saludable en las niñas y los niños, teniendo en cuenta todos esos antecedentes que el maestro ya nos comentó. Entonces, bien,
El contenido de esta presentación pues va a ser cocinar y comer en familia, comer frutas y verduras, hidratarse con agua, evitar comida rápida, preparar antojos saludables y cultivar alimentos en casa. Bien, entonces demos inicio con el primer tema, que es cocinar y comer en familia. Este hecho tan sencillo que escuchamos de cocinar y comer todos juntos en familia es una forma excelente para crear rutinas saludables en toda la familia, para fortalecer nuestros lazos familiares, porque puede ser también que por el trabajo no desayunemos juntos, no almorcemos juntos, pero tal vez en la cena que ya estamos todos juntos podamos platicar cómo nos fue en el día y entonces fortalecer estos lazos como familia. Además, también nos sirve para divertirnos, pues contamos las anécdotas que nos pasaron o que nos sucedieron a lo largo del día. Y también sirve para generar habilidades para el futuro de las niñas y los niños. Siempre que podamos o tengamos chance de cocinar todos juntos, es importante que todos participen, todas y todos. Los niños y niñas más pequeños pueden ayudar a lavar, a mezclar o a organizar los alimentos, mientras que los adultos pueden medir ingredientes, pueden cortar vegetales, pueden poner la mesa. Y aquí están los consejos prácticos para cocinar en familia. El consejo principal, sobre todo en esta pandemia COVID-19, pues es lavarnos las manos, ¿verdad? En temas anteriores que también hemos dado webinars, siempre hay que lavarnos las manos. Hay que recalcar mucho esta técnica. Consta de 9 pasos, no las vamos a ver a detalle, pero es importante el lavado de manos, es la principal. El número 2, el consejo práctico número 2, pues es diseñar menús antes de hacer las compras, porque puede ser que si no tenemos una lista de los ingredientes para la comida, empecemos a comprar otras cosas que no nos van a servir o otras cosas que tengan más sellos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar siempre de tener estos menús o estas listas de compras para no pasarnos. Y una forma de idear menús es utilizar como referencia nuestro plato del bien comer e incluir en el desayuno, comida y cena alimentos de los 3 grupos de alimentos. ¿Sale? Entonces, estos son los 2 consejos prácticos y aquí tenemos el tercero, distribuir los roles de cada uno para movernos y comunicarnos con fluidez en la cocina, para evitar chocar y evitar tirar la comida por algún accidente. Entonces siempre es importante organizarnos. Además, también les proponemos cantar y cocinar, ¿verdad? Mientras están cocinando, pues también pueden meterle un toque de canto, que pueden tener ahí preparada su lista de canciones previamente para que puedan, mientras cocinan, cantan. Entonces, de esta manera también nos divertimos al cocinar. El consejo 4, pues es siempre elegir una hora fija para comer, evitar a toda costa ver la televisión mientras se come y mejor platicar entre todos. Y lo más importante de evitar ver las pantallas es saborear los alimentos, sentir las texturas, los sabores. Y de esta manera los niños pequeños también aprenden a identificar estos alimentos que se están llevando a la boca, ¿no? Y pasamos al segundo tema, que es comer frutas y verduras, ya que son la principal fuente de vitamina C que apoya a nuestro sistema, como lo es la COVID-19 que nos enfrentamos en este momento. Y la vitamina C la vamos a encontrar en el limón, en la sandía, en la papaya, en la piña, mango, brócoli, ajo, cebolla, zanahoria, calabaza, betabel, etcétera. Una infinidad de frutas y verduras vamos a encontrar esta vitamina C. No solamente como se creía anteriormente, que la podríamos encontrar en el limón, sino que es una amplia gama de frutas y verduras que la podemos encontrar. ¿Qué nos aportan las frutas y las verduras? Nos van a aportar vitaminas, entre ellas
la vitamina C y la vitamina B, que son principal fuente de folato. Nos van a aportar agua. Una dieta rica en frutas puede aportar hasta medio litro de agua a nuestra dieta. Nos aportan también químicos que son antioxidantes y sustancias bioactivas para tu salud, para que te mantengas joven, para que estés radiante, ¿no? Y los niños, pues ni qué decir. Y también nos van a aportar minerales, como en el caso de los niños, el calcio para tener huesos y dientes fuertes. Y en y verduras, aquí te propongo algunas. Consume siempre las de temporada porque son más frescas y porque además son más económicas. Elige de varios colores, pues al tener varios colores también tenemos gran variedad de vitaminas y minerales. Prepáralas como colación. En vez de ofrecer algún otro alimento, ofrece zanahorias en bastoncitos, en cubitos, ralladas, pepinos, ¿verdad? Algún shake, prepara un shake con frutas. Aquí, afortunadamente, en nuestra península de Yucatán, contamos con gran variedad de cítricos, como son las naranjas, las mandarinas, que ahorita están de temporada, y podemos crear un shake para ofrecerle a nuestros niños y niñas. Incluye una fruta en el desayuno. Ofrece además del desayuno principal una fruta picadita y con eso el niño y la niña se van acostumbrando a que además del desayuno siempre hay que consumir una fruta o una verdura. Y recuerda algo muy importante, para que nuestras niñas y niños coman sano, debemos nosotros dar el ejemplo, porque si nosotros le decimos, tú comes tu fruta, pero yo me como mis tostadas, entonces ahí ya no estamos siendo congruentes, ¿verdad? Y pues al niño y a la niña, obviamente, se le van a antojar lo que mamá o papá esté comiendo. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día, ¿sale? Entonces, 5 entre frutas y verduras. Hidratarse con agua. ¿Por qué es tan importante mantenernos hidratados siempre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre me promocionan 8 vasos de agua al día? ¿Por qué siempre me promocionan 2 litros de agua al día, verdad? ¿Por qué? Pues bueno, más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Para que todo lo que ocurre en él pueda funcionar de manera correcta, incluyendo nuestro sistema de defensa y respiratorio, nosotros nos tenemos que mantener hidratados con agua. Y aquí vamos a explicarlo de mejor manera. Lo mejor es hidratarnos solamente con agua, porque los refrescos o bebidas azucaradas contienen muchas sustancias químicas, como lo son azúcares añadidos, saborizantes, químicos, etcétera, ¿no? Y estos nos van a provocar más sed. En vez de que nos calmen la sed, nos van a provocar más sed y además también nos van a provocar el aumento de peso que viene siendo la obesidad y con ello a la larga también nos van a provocar diabetes. Entonces, por eso es importante hidratarnos solamente con agua. Y la cantidad de agua simple que se recomienda en nuestros niños y niñas es de 750 mililitros al día, ¿no? Entonces, podemos ir midiéndolo también por vasos o podemos agarrar unas botellitas, llenar la botellita y de ahí ir midiendo, mi niño ya se tomó sus 750 mililitros al día, o ¿sabes qué le falta? Pues se lo voy dando poco a poquito. Entonces, los niños muchas veces se distraen jugando y no le toman importancia a tomar agua. Entonces, es importante que como mamá o papá a cada rato le digamos, oye, mi amor, toma un poquito de agua. Oye, ven, te doy un poquito de agua. Y de sorbito en sorbito, y a lo largo del día lograrán tomar esos 750 mililitros de agua al día. Y bien, consejos para hidratarnos solo con agua. El consejo número 1, coloca una jarra con agua al alcance de todos.
Muchas veces las niñas y los niños no tienen acceso tan fácilmente al agua. Entonces, si nosotros ponemos una jarrita en una mesa pequeña donde ellos puedan tener acceso, pues facilitamos que ellos puedan tomar solitos esa agua. Beber un vaso de agua antes y después de cada comida. Preparar agua de frutas sin azúcar de manera ocasional. De vez en cuando también podemos hacer infusiones de sabor. ¿Qué son las infusiones de sabor? Solamente es el agua con rodajas de alguna fruta, puede ser de limón, puede ser de fresas, entonces solamente es cortar en rodajas la fruta, echarlas a la jarra de agua, dejarla reposar y solamente vamos a sentir un sabor ligerito a la fruta. Esa es una infusión. Y vamos a evitar a toda costa los refrescos, los jugos de caja, de bolsa, de botella, de lo que sea, y tratar de no comprarlos, tratar de no tenerlos en casa para que no caigamos en esta tentación de abrir el refri, sacar la caja o sacar la botella y tomarlos, ¿no? O que los niños lo vean y se le antoje y también los pidan. Bien. Pasamos al siguiente tema, que es evita la comida rápida. Recordemos o por qué vamos a evitar esta comida rápida, porque no son saludables, ya que contienen gran cantidad de calorías, grasas, azúcares, sal, y contienen nada o casi nada de vitaminas, minerales y fibra, que es todo lo contrario. Se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos un plato de ensalada, que es la que nos va a contener vitaminas, minerales, fibra, agua, etcétera, ¿no? Y del otro lado tenemos a lo que es la comida rápida, que no son saludables porque nos contienen gran cantidad de calorías, grasas, como les acabo de comentar. Entonces, por eso es importante evitar esta comida rápida porque no son saludables. Bien, consejos prácticos para evitar la comida rápida y las preparaciones fritas. Tener mucha creatividad. Creatividad al momento de armar menús, de decir, bueno, vamos a cocinar, ¿no? Entonces, esta creatividad nos va a ayudar para tratar de evitar un poquito esta comida rápida. Y una vez que nosotros armemos nuestros menús, también es importante evitar la fritura y siempre preferir caldos al vapor, asados o al horno. Usar hierbas de olor. Contamos con gran variedad de hierbas como el pasote, romero, albahaca, orégano. Con todas estas hierbas podemos darle ese sabor, ese toque a nuestro caldo, a nuestra comida para evitar el consumo de las grasas. Y también es importante, muchas veces cuando somos mamás que trabajamos o no tenemos tiempo para dedicarle más a la cocina, pues también nos podemos apoyar en las verduras congeladas y de última instancia en las verduras enlatadas, pero también, pues en dado caso, en caso especial, pues podemos utilizarlas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que procurar que nuestras verduras, nuestras frutas sean frescas. Y pues, al tener todos estos requisitos, manos a la obra, ¿no? Vamos a cocinar. Bien. Preparar antojos saludables. Existen un sinfín de antojos saludables con los que podemos cambiar estos otros antojitos que traen muchos sellos. Entre ellos puede ser las pepitas de calabaza sin sal, los cacahuates tostados, tratar de no ponerle sal. Puede ser una jícama, una zanahoria, un pepino picadito con limón, ¿verdad? Le podemos agregar tantito chilito. Puede ser un shake, como les comentaba anteriormente. Pueden ser unos bolis o paletas de fruta, siempre y cuando también cuidando evitar o ponerle lo mínimo de azúcar. Y también puede ser un yogur natural con alguna fruta picadita dentro. Entonces, esas son algunas opciones de antojos saludables. Sin embargo, también existen sin fin de antojitos saludables, ¿no? Entonces, nada más es tratar, como les comenté anteriormente, de que sean frescos de temporada y variando los colores. Muy bien, pasamos al siguiente tema, que es cultivar alimentos en casa.
Sembrar, regar, ver crecer y obtener alimentos puede llegar a ser una tarea entretenida, pero sobre todo satisfactoria. Saber que tú sembraste esa semillita y de ahí creció una planta y luego cosechaste la fruta que te estás comiendo, ha de ser algo muy satisfactorio. Y por eso, pues acá te estamos proponiendo pues cultivar alimentos en casa. Esta es la manera en cómo se realiza, ¿no? ¿Qué se necesita para cultivar en casa? Semillas o brotes. Muchas veces las papas, que tenemos mucho tiempo en la cocina, le empiezan a salir esos pequeños brotes. De esa papa podemos hacer nuestra plantita. Las semillas del tomate también son muy fáciles de que crezcan, de que germinen, entonces también las podemos utilizar. No necesariamente es ir a la tienda o al vivero a comprar semillas, sino que de nuestra propia casa, nuestras propias verduras o frutas, podemos sacar estas semillitas para obtener nuestra planta. Necesitamos también tierra, ¿no? Para poder plantarla, agua, que también así como nosotros para estar sanos, las plantas necesitan también agua para poder crecer y para poder vivir. Macetas o también las podemos poner directamente en la tierra si tienen algún lugar de su patio. Y las servilletas pues son opcionales, algunas plantas necesitan estas servilletas para poder germinar las semillas, sin embargo no son tan necesarias, ¿vale? Bien, de esta manera podemos nosotros hacer pues una planta, un huertito en casa. Sin embargo, en casa tú podrías tener un huerto sin haberte dado cuenta. Muchas veces en nuestros patios tenemos gran variedad de frutas y muchas veces no sabemos valorarlos, ¿verdad? Puede ser que en casa tengas tu árbol de mango o tengas tu árbol de mandarina o tengas tu chaya, ¿verdad? Este fruto que está a la izquierda, el primer fruto es el taucho, el zapote negro, que muchas veces ya no se ve, pero que en las comunidades mayormente las tienen, ¿verdad? Puede ser que también tengas ahí tu arbolito de pasote, de romero, y digas, ah, no tengo mi huerto, pero con tener estas hierbitas de olor, tienes algo, estás iniciando con algo. Entonces lo que te invitamos es a ponerle un poquito más, o sea, valorar lo que tienes en tu patio, no dejarlos caer y podrirse en el piso, sino que consumirlos y además tal vez si tienes la oportunidad, pues, pues poner más plantitas, ¿no? Más plantitas frutales o de verduras. También los podemos obtener tirando semillas al patio. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando tiro las semillas al patio, de repente me encuentro con una pequeña sandía o un pequeño pepino o un pequeño tomate, ¿verdad? Entonces, estas que puse aquí, mayormente a veces solo con tirar las semillas al patio, pueden salir y si las cuidamos pueden crecer y las podemos consumir. Los tomates, las papayas, la sandía, de hecho también hasta el pepino. Muy bien. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho por su atención y espero que el tema haya sido de su gusto y de su utilidad. Muchas gracias. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por tu presentación. Siempre es importante, ¿no? Todos los consejos de alimentación. La realidad es que a veces los padres de familia, maestros, profesionales de la salud, lo que necesitamos a veces es que son los cómo, ¿no? Siempre los cómo son los más difíciles y siempre es relativamente fácil, ¿no? A lo mejor recomendar el consumir agua, ¿no? Pero ya cuando se trata de, ¿y cómo le hago para que consuma agua? ¿Cómo le hago para consumir más frutas o verduras? ¿Cómo le hago? Los cómo siempre son los más complicados. Entonces, creo que esto es algo sumamente importante, ¿no? Cuando aterrizamos estas recomendaciones a los cómo, pues definitivamente es cuando entonces podemos empezar a aplicar algunas estrategias y pasar de la famosa contemplación, ¿verdad? A la acción en el sentido de empezar a realizar las cosas tanto en los niños, niñas y adolescentes como también en nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, Cristian, por estas recomendaciones de alimentación y con tu despedida también, entonces le doy también la más cordial bienvenida a nuestra psicóloga Janet Sevilla.
Y mientras Janet nos proyecta su presentación, les platico una breve reseña curricular de ella. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente está cursando un diplomado de enfermedades cardiometabólicas impartido por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, y el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es psicóloga del Departamento de Enfermedades Cardiometabólicas de la Dirección de Nutrición y con experiencia en psicología de la salud, acompañamiento psicológico, adherencia al tratamiento, así como en educación en diabetes y otras enfermedades cardiometabólicas. Así que, Janet, te damos la más cordial bienvenida a esta parte, este segmento del webinar, donde nos darás recomendaciones para fomentar precisamente esa salud mental en las niñas y en los niños. Adelante, Janet, te cedo el micrófono y el auditorio. Hola, hola, muchísimas gracias. De nuevo les reitero pues el agradecimiento, ¿no? Y este gusto de acompañarlos, de estar con ustedes en esta transmisión. Y efectivamente vamos a hablar de la salud mental, como vimos al inicio, ¿no? En este recorrido por todas las necesidades que tienen los niños y las niñas en este momento y sobre todo pues aunado a la pandemia por COVID-19, pues podemos ver que requerimos trabajar en todas las áreas de la salud y la salud mental, bueno, por supuesto es sumamente importante. En estos minutitos que vamos a platicar de la salud mental, vamos a abordar los siguientes temas como son la confianza y la escucha activa, cómo evitar el estrés en los niños, el trabajo de las emociones que también es muy importante, el establecimiento de los límites y bueno, vamos a tener unas conclusiones por ahí de todo lo que aprendamos en este espacio. Es muy importante que nosotros sepamos que la salud mental durante la infancia, es decir, cómo se maneja esa salud mental en los niños, va a ser fundamental para que exista un buen desarrollo, no solamente en esas primeras etapas de la vida, sino también en la edad adulta. Por lo tanto, todas estas herramientas de salud mental que nosotros como adultos, a veces como docentes, como cuidadores, como padres, les podamos transmitir a los niños, van a tener un peso muy importante sobre su desarrollo y sobre el alcance de su potencial en la edad adulta. Uno de los primeros elementos y probablemente el más importante que vamos a abordar el día de hoy, y por eso es el primerito, es la confianza, que se va a alcanzar o que en este momento está ligado pues a la escucha activa, ¿no? Porque es un medio a través del cual nosotros podemos lograr crear esa relación de confianza con los niños. Es sumamente importante, sobre todo en función de algo que se llama apego. ¿Qué es el apego? Bueno, es esa relación o ese vínculo que los niños tienen para con sus papás, a veces para con los abuelitos o con sus principales cuidadores, que lo hace sentir seguro, que lo hace sentir querido y que a lo mejor pues le da esa certeza de que si necesita algo, si tiene algún problema, alguna situación, esa persona en específica, ya sea mamá, papá, abuelito, abuelita, tío, tía, pueden ir y ayudarlo, pueden auxiliarlo en esa situación que tiene. Es importante que nosotros sepamos que a través de escucharlos activamente, de hablar con ellos, de prestar este espacio para tener comunicación, vamos a lograr conocer a los niños en profundidad, nos vamos a permitir también saber cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, qué cosas les gustan, incluso cuáles son sus amiguitos, toda esa situación que pues para ellos es sumamente importante y empieza a formar parte de su personalidad. Los vamos a ayudar también a construir su autoestima. Un niño que es escuchado, que siente que papá, mamá le dedican tiempo para saber cómo le fue en su día, pues va a saber que es una persona importante y que merece que los demás también le presten atención y que lo escuchen. Le va a dar seguridad y confianza, justamente eso, de compartir todo, lo muy bueno, lo muy malo, porque sabe que a pesar de la situación hay alguien que quiere escucharlo. Va a fortalecer su desarrollo social y emocional. Recordemos que los niñitos están creciendo, también están aprendiendo a relacionarse con otros niños, con otros adultos. Entonces, si nosotros les enseñamos buenas estrategias de comunicación y de escucha, también las van a poder aplicar con las personas con las que se relacionen. Nos va a ayudar sobre todo a guiar
guiarlos en su toma de decisiones, porque en la medida en la que nosotros escuchemos, vamos a poder conocer los retos que pasan los niños. A veces tienen alguna situación en la que no saben cómo responder, cómo reaccionar, en la que a lo mejor pues estos valores que están aprendiendo en casa, estas emociones están en juego. Y si nosotros los escuchamos, pues vamos a conocer esa problemática y vamos a poder guiarlos a tomar una decisión más adecuada, y sobre todo les vamos a enseñar cómo escuchar a los demás, es decir, a qué le deben prestar atención, porque es importante que también escuchemos a las personas con las que nos relacionamos. Entonces, la confianza a través de la escucha activa es uno de los elementos más importantes que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos trabajar para generar ese vínculo, ese apego y esa seguridad en los niños, sobre todo ahora, ¿no? Que sabemos que a lo mejor en la normalidad como la conocíamos hace 3, 4 años, pues los niños tenían esta oportunidad de relacionarse con amiguitos, con compañeritos, con sus maestros de la escuela, con otros familiares, y ahora pues este círculo social, este círculo de personas con las que se relaciona, pues se ha reducido en gran manera. Por lo tanto, los que quedamos en casa, los que convivimos con ellos, pues tenemos esta tarea muy importante de seguirlos apoyando, de seguirlos escuchando y de darles este soporte y esta confianza que necesitan al estar hasta cierto punto, igual que nosotros, pues aislados de otras personas y de otras redes sociales de apoyo. Algunas recomendaciones muy importantes para poder escuchar de manera adecuada, de manera efectiva y de manera activa a los niños es la primera, escuchar con los 5 sentidos, porque a veces se nos olvida. Yo sé que a veces tenemos muchísimas cosas que hacer, pero a veces viene un niño, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nietecito, y estamos pensando nosotros que escuchamos, pero nuestra mente, nuestra atención está en otras cosas. A lo mejor estamos mandándole un mensaje a alguien de un pendiente que tenemos, estamos revisando alguna cosa en el teléfono celular, estamos viendo la televisión, a veces pues las que son mamitas cocinando, arreglando la casa, haciendo muchísimas cosas, pero nuestros otros sentidos están en múltiples tareas y no necesariamente escuchando a los niños. Y aunque no nos demos cuenta, los niños son muy listos para notar esto, ¿no? Y a veces nunca falta la ocasión en la que el niño dice, mamá, mamá o papá, es que no me estás escuchando. Y nosotros decimos, sí, sí te estoy escuchando. Y el niño es que no me estás escuchando. Y esto surge porque los niños, cuando nos hablan o nos cuentan algo, necesitan que nosotros nos sentemos con ellos, los miremos, prestemos atención a todas esas historias y palabras que vienen de su boquita, de su día a día, y que incluso si es necesario nosotros los toquemos, los abracemos, les hagamos saber a través de todos nuestros 5 sentidos que estamos pendientes de cada una de las cosas que nos están contando. Entonces, la primera recomendación, la primera clave es escuchar a través de los 5 sentidos. Si es necesario, vamos a ponerle pausa a nuestras actividades del día en ese momento. Si no, a lo mejor vamos a destinar al final del día, como también nos recomendaba la maestra Cristian, en el momento de la cena, tal vez unos minutos antes de dormir, vamos a destinar unos minutos para que en ese momento platiquemos, escuchemos a nuestros niños y también ellos nos puedan escuchar a nosotros. La siguiente recomendación es no perdamos la paciencia. A veces vamos a escuchar a nuestros niños decir las cosas una y otra y otra y otra vez, porque hay historias, hay situaciones que a los niños les parecen maravillosas, ¿no? Ellos están aprendiendo a cómo mostrar a lo mejor lo mucho que les sorprende una situación, están aprendiendo a enfatizar situaciones. Por lo tanto, vamos a escuchar sus historias, vamos a escuchar sus frases muchísimas veces. Es muy importante que nosotros tratemos de brindarles ese espacio. A lo mejor durante su discurso van a decir algo que a nosotros como papás a lo mejor nos va a hacer un poquito de ruido, que a lo mejor está un poquito es diferente o difiere con los valores, con las normas que nosotros estamos enseñando en casa. Sin embargo, también es necesario que a pesar de eso mantengamos la calma y que sobre todo tratemos de escuchar hasta el final. Vamos a tratar esto como si fuera una retroalimentación final. Dejemos que nuestros niños hablen, se expresen, digan todo lo que tengan que decir sin interrupciones, porque muchas veces esa interrupción enseguida rompe el vínculo de comunicación y
ya como que los niños se sienten de que, ay, mejor ya no le voy a decir nada porque me va a regañar, porque ni siquiera va a dejar que le explique, porque ya no me va a escuchar. Entonces, esos son pensamientos frecuentes en los niños. Por eso hay que tratar de no perder la paciencia, escuchar hasta el final y ahora sí, cuando nuestro niño ya terminó de hablar, ¿por qué no? Vamos a utilizar la asertividad para retroalimentar. Seamos de alguna manera amables también. Es importante que como papás sepamos que es cierto, tenemos la autoridad, hay que establecer las normas en casa, los valores en casa, pero podemos recordarle a nuestros niños de una manera amable, de una manera amigable también, qué es lo que nosotros esperamos de su conducta. Y bueno, yo creo que esas son las recomendaciones más importantes para tratar la comunicación, perdón, la escucha activa y sobre todo ser asertivos. Recordemos que a través de nuestra conducta, los niños también van a aprender. El siguiente contenido que tenemos el día de hoy, pues es esta parte de trabajar o evitar a veces pues el estrés. Pareciera ser o nosotros pudiéramos pensar que, bueno, los niños no tienen muchos motivos para preocuparse, para estresarse, para sentirse ansioso, pero vimos las estadísticas al inicio de este webinar, ¿no? A lo mejor a muchos nos sorprendió ver que un gran porcentaje de los niños está viviendo con este estrés, con esta preocupación y además de estar relacionado obviamente con la situación de la pandemia, pues tenemos que saber que los niños por sí mismos también sienten preocupación, a lo mejor con cosas de una magnitud más pequeña a comparación de lo que nos preocupa a nosotros los adultos, pero también sienten preocupación y es necesario que también encontremos nosotros maneras de ayudarlos a desarrollar una estrategia que los ayude a estar más relajados y a controlar ese estrés que pudieran servir. Aquí están algunas recomendaciones, son muchísimas, pero vamos a tratar de irlas revisando una por una. Y primero que nada, recordemos aquí la palabra clave es que nosotros como adultos, padres, cuidadores e incluso familia extensa, somos modelos de los niños. Les vamos a enseñar cómo reaccionar ante distintas situaciones. Así que en función del estrés, aquí hay que saber que padres o adultos relajados con niños relajados, todo el tiempo estamos ansiosos, preocupados, estresados, les vamos a transmitir eso a los niños. Entonces es importante que nosotros también desarrollemos estrategias para estar en calma, para relajarnos y para controlar esas situaciones de estrés. Algo que nos puede ayudar muchísimo es tener un horario o una rutina. A veces es difícil, pero si nosotros nos tomamos el tiempo de escribir qué es lo que vamos a hacer en nuestro día a día, a lo mejor a qué hora vamos a desayunar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a las actividades escolares, cuánto tiempo le vamos a dedicar a lo mejor al juego, a las actividades de distracción, a qué hora nos vamos a bañar, a qué hora vamos a hacer la tarea. Todo eso nos va a dar una estructura y a los niños los va a ayudar a que a lo mejor no se les junten todas las cosas al final del día y entonces a las 8 de la noche estamos terminando de hacer la tarea, vamos a recoger los juguetes, no nos hemos bañado, ya están cansaditos, tienen sueño. Entonces esta distribución de horario y de rutina va a dividir las actividades por partes y va a ser más efectivo el día. Hay que ser muy selectivos como adultos, como papitos, como mamitas, en las actividades, en los programas, en la selección también de información que llevamos nosotros a casa. A veces vemos a los niñitos jugando, dibujando, leyendo y pensamos que lo que se dice en casa, los programas de televisión que vemos, no están generando nada porque no están prestando atención. Pero los niñitos son unas esponjas. Todo lo que tengan a su alrededor, así le estén prestando atención directa o no, se queda en sus cabecitas. Entonces, si nosotros mantenemos, vamos a decirlo así, información constante acerca de las noticias, las situaciones a lo mejor de estrés, de violencia que están surgiendo, si les permitimos pasar mucho tiempo en contacto con redes sociales, a lo mejor con videojuegos que no son muy saludables, también estamos generando que su cerebro pues empiece a reaccionar a esos estímulos y eso pues también es muy importante. Hay que cuidar y ser selectivo con eso. Hay que crear un espacio para realizar deporte y o actividad física. Más adelante va a haber un espacio exclusivo de eso, pero muchísima de esa sobreenergía, de esa carga mental se libera a través de la actividad física, así que en la medida de lo posible, al menos unas 3 veces por semana, los fines de semana, hay que realizar actividad física
y deporte. Hay que preparar a los niños también para cuando vayan a haber situaciones de cambio, si va a haber un cambio de escuela, un cambio de casa, si algún familiar va a llegar a vivir cerca o se va a ir a vivir lejos, en la medida de lo posible y de acuerdo a esa edad, también es necesario que nosotros anticipemos esos cambios, les expliquemos para que sepan qué esperar y no sea una sorpresa nueva que les genere esa preocupación. También como papás hay que tener expectativas realistas, tratar de evitar comparaciones en lo más posible. A veces, pues, nosotros lo notamos, ¿no? Hay niños que son totalmente diferentes, hay niños que son muy tranquilitos, muy calmados, que a lo mejor la actividad física no les gusta mucho, no son muy activos, y al contrario, ¿no? Hay otros niños que son muy activos, les gusta todo lo que tiene que ver con su cuerpo, con correr, con andar, como que no se les acaba la pila, y entonces a veces pensamos, ay, es que debería ser más así, ay, es que fulanito no se casa, ay, es que aquel no quiere salir. Entonces también hay que trabajar con base en esos conceptos, evitar las comparaciones, entender que son niños que están en su proceso de aprendizaje y que van a ir progresando poquito a poquito, y que nosotros tenemos que irles enseñando también y no ponerles, pues ahora sí, una vara tan alta que a ellos por su edad les sea muy difícil alcanzar. No hay que verlos como mini adultos, sino como niñitos que están en formación, que están aprendiendo. Crear juntos las estrategias y técnicas de relajación, que nosotros sigamos todas estas recomendaciones, no quiere decir que de alguna manera los niñitos no se vayan a sentir preocupados o estresados, pero podemos utilizar estrategias como la respiración, cómo dibujar juntos, cómo colorear, escribir cómo nos sentimos, y de esa manera vamos a encontrar otros canales u otras vías para poder explicar o para poder dejar salir a lo mejor esa preocupación y ese estrés. Y por último, pues si lo consideramos necesario, también es importante, ¿por qué no?, buscar la ayuda de un profesional de la salud. Al día de hoy contamos pues con una amplitud muy grande, por ejemplo, de psicólogos centrados pues en esta parte infantil, que nos pueden ayudar a crear ahora sí estrategias individuales, personalizadas, y que le van a brindar la mejor atención a los niños que a lo mejor en algún momento están teniendo dificultades para contra esta preocupación que le pudiera generar el entorno, el medio ambiente o incluso esta situación de pandemia. También es necesario que como otro componente de la salud mental nosotros trabajemos las emociones. Así como somos modelos de comunicación, como somos modelos también de la escucha activa, somos modelos de emociones. Es necesario que sobre todo nosotros brindemos este espacio para que los niños puedan reconocer sus emociones. A veces vemos que un niño que pudiera estar triste pareciera más bien enojado y hace a lo mejor en lo que nosotros llamamos berrinche o llora o grita, y es porque está aprendiendo a reconocer cómo se siente y cómo se debe expresar esto que siente. Entonces, nombrar esas emociones, preguntarle cómo se siente, qué lo hace sentir feliz, qué lo hace sentir triste, pues también va a fortalecer ese recorrido. Hay que utilizar la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que ellos también van a experimentar esas emociones, aunque pareciera que lo que les enoja, lo que les entristece es muy pequeñito, les va a generar esa emoción y podemos nosotros como adultos comprenderlo y dejarlos expresarla. Hay que comunicarnos bien con ellos, como ya vimos, preguntar cómo fue su día, cómo se sintieron, si se sintieron bien, si se sintieron mal, para también hacer esa asociación de emociones. Evitar sobre todo los estigmas emocionales. Yo creo que en nuestra cultura es algo que pues ha permeado mucho, y con el paso del tiempo, a pesar de que ha disminuido, sigue por ahí que a veces escuchamos, ¿no? Es que las niñas sí pueden ser sensibles, sí pueden ser emocionales, pero los niños no pueden llorar. Es importante que tratemos de ir soltando poquito a poquito esos estigmas emocionales, o a veces incluso vemos un niño llorar y lo primero que se nos sale así desde el fondo de nuestro corazón es decirle, no llores, no te enojes. Entonces, aunque esas situaciones, esas frases no son malintencionadas, al contrario, son bien intencionadas, de alguna manera están generando una barrera entre lo que el niño está sintiendo y lo que nosotros le permitimos expresar. A lo mejor en esos casos es importante o es más productivo que nosotros les preguntamos, ¿por qué estás triste? ¿O por qué lloras? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasó? Y a través de eso nosotros creamos una vía para que el niño sepa que puede sentirse así, que no está mal y que también podemos encontrar
mejores herramientas para canalizar esa emoción. A lo mejor si estoy enojado, pues en lugar de tirar las cosas, puedo sentarme un ratito, respirar 5 veces hasta que yo me calme y entonces después hablar de lo que pasa, cualquier estrategia que nos sirva, pero tratar de evitar pues esa barrera emocional que a veces sin darnos cuenta pudiéramos estar poniendo y sobre todo aceptar las emociones. Hay emociones positivas, hay emociones negativas, todas son funcionales, todas nos sirven para adaptarnos a algo y siempre podemos encontrar mejores maneras de expresión. Por último, vamos a abordar este componente que es el de crear normas y reglas concretas, que eso también pues es algo necesario cuando tenemos niños en casa, cuando somos docentes o cuando somos cuidadores, pero a veces eso es algo complejo de hacer. Lo primero que nosotros tenemos que crear o lo que es más productivo es que esas normas que nosotros vamos a crear sean lo más concretas posibles. A lo mejor evitar que sea una explicación muy larga, si las podemos poner así cortitas en algún lugar visible, como a veces hacen en la escuela. Por ejemplo, recoger los juguetes, lavarse los dientes, lavarse las manos. Eso es algo concreto. Es algo que es cortito, que los niños tienen la capacidad de entender y que sobre todo es fácil de recordar. Hay que explicar las normas. A lo mejor hay normas que los niños pudieran no saber qué significan o en qué momento. Por ejemplo, si nosotros decimos en la norma, hay que lavar los dientes. Bueno, vamos a explicar. Los dientes se van a lavar siempre que nos despertamos, antes de dormir y después de cada comida. Entonces ya los niños pueden saber qué se espera a través de esa norma. Hay que ser firmes también con las consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? Bueno, a lo mejor si nosotros determinamos que al no recoger los juguetes no hay permiso de sacarlos al día siguiente, bueno, vamos a tratar de cumplir con esa consecuencia. Entonces, todo esto va a crear que los niños se acostumbren a una estructura, donde hay un orden, donde se espera que algo... que él contribuya más bien a algo y que nosotros como adultos vamos a supervisar que esas normas o esas reglas pues se lleven a cabo como deben ser. Si es posible dar libertad de elección, por ejemplo, si nosotros podemos decirle al niño, bueno, hoy nos tenemos que ir a bañar. Entonces, bañarnos no es una elección, hay que bañarnos, pero sí puedes elegir la ropa que te quieres poner después de bañar. Estamos abriendo la puerta para que los niños sepan que los límites y las normas no son malas y que en medio de eso también él puede hacer elecciones. Dar alternativas a una conducta desaprobada. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A veces pasa, todos los niños sienten curiosidad por agarrar un lapicito, un color y pintar la pared, ¿no? Y a veces pues obviamente están dañando una parte de la casa y nosotros nos enojamos y entonces como que regañamos. Y algo que pudiéramos hacer en función de eso es, ok, la pared tiene que estar limpia, hay que cuidarla, pero puedes pintar en un cuaderno, puedes pintar en una libreta. Damos una alternativa a una conducta desaprobada en lugar de irnos directamente a lo mejor a un regaño o a los gritos o alguna situación que pudiera tornarse no tan asertiva. Enfocar lo positivo, obviamente, hay que tratar de evitar los nos. A veces nos gana, vemos a un niño a lo mejor incluso teniendo una conducta de riesgo en la que se puede caer, en la que se puede lastimar y nos sale del corazón gritarles no es como lo más común. Y ahí pudiéramos tratar de mencionar las cosas en un formato positivo, en lugar de decirle, por ejemplo, no pintes la pared. Es recuerda que hay que cuidar la pared, hay que mantenerla limpia sin rayones. O a lo mejor no rompas eso. Recuerda que lo que no es tuyo hay que cuidarlo, hay que evitar romperlo. Entonces, todo este tipo de situaciones, aunque parezca que solo es una cuestión del lenguaje, ayuda a que los niños tengan esta seguridad de que lo que les estamos diciendo es algo por su bien y que ya no todo se asocia a lo negativo. Incluso si en una ocasión ocurre algo que nosotros tenemos que detener en inmediatez, una de las palabras que a lo mejor como educadores, como cuidadores, como docentes nos puede servir mucho en lugar del no, es el alto. Que si ustedes se fijan, sí muestra que hay que detenernos en una conducta, pero no tiene una connotación negativa. Entonces, alto, esa es una buena palabra para sustituir. Hay que desaprobar la conducta y no al niño. Tratar de no decir, es que eres malo, no hagas eso, le pegaste a tu compañerito, eres malo. A lo mejor
Ahora sí, señala, golpear a los demás es malo. Nosotros cuidamos a los amigos, recuerda. Entonces, tratar de tampoco calificar a los niños en función de su conducta y sobre todo mantener nuestras emociones bajo control, que es una de las cosas más complicadas, nos gana la preocupación, la ansiedad o el estrés, pero creemos nuestras propias estrategias. Como adultos, también podemos crear una estrategia para mantener nuestras emociones bajo control. Y bueno, estas ya son las conclusiones de todo lo que vimos. La salud mental es un tema súper extenso, pero vamos a concluir con esto. Primero que nada, hay que reconocer que la salud mental es uno de los componentes más importantes para el bienestar no solamente de los niños, sino también de los adultos. Los niños, sobre todo, necesitan ser escuchados y comprendidos para poder crear vínculos más saludables con los adultos con los que conviven. Si nosotros reconocemos que en la niñez también existe estrés, también existe ansiedad y preocupación, vamos a poderlos ayudar a crear estrategias de afrontamiento saludable para el futuro, no solamente para ahora, sino para cuando sean adolescentes, jóvenes y adultos. Los padres, los cuidadores, los docentes, todos, incluso si somos familia extensa, somos modelos de expresión, de regulación de emociones también. Y que si nosotros creamos un ambiente con límites, también le proporcionamos a los niños un espacio seguro y sobre todo respetuoso tanto de los demás como de sí mismos, en el que se puedan desarrollar y en un futuro lo van a agradecer mucho. Y bueno, pues por último, a mí me gustaría dejarles esta frase que a mí me parece muy importante, igual en función de la infancia y la salud mental, y nos dice, si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Aquí les dejo algunas de las referencias de nuestro tema y pues con esto concluimos la parte de salud mental. Muchísimas gracias, Janet. Siempre de verdad, tan ilustrativos, tan educativos todos los talleres que nos has dado durante estos años, tanto presenciales como virtuales. Y creo que queda como anillo al dedo, ¿no? A lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? El tema de la salud mental, el tema de la paciencia, el tema de ser asertivos, el tema de utilizar las palabras adecuadas. Yo creo que siempre ha sido importante, pero en estos momentos yo creo que lo es todavía más, tomando en cuenta la fragilidad mental que pudiéramos tener ambas partes, adultos y niños. Entonces, creo que es sumamente importante que busquemos apoyo, que busquemos ayuda. Si sentimos que se nos está saliendo de las manos, nuestro estado tiene excelentes psicólogos como la psicóloga Janet, como tantos psicólogos que tenemos, tanto dentro de la Secretaría de Salud como fuera, que nos pueden apoyar si sentimos que se nos puede estar saliendo un poco de las manos el tema. Y gracias, ¿verdad, Janet, por recordarnos, no borrar estos estigmas de la salud mental? Por favor, ya estamos entrando a 2022 y la salud mental ya tiene que ser sí o sí de todos los días un tema de conversación. Entonces, hay que hablar de ello, no hay que sentir absolutamente ningún tipo de vergüenza. Sería como sentir vergüenza por tener un resfriado, ¿no? O por tener un accidente o por tener, no lo sé, ¿no? Gastroenteritis o por tener colon irritable, ¿no? Todos son enfermedades, todo tiene que atenderse y es bien importante hablar del tema, no solamente en los adultos, por supuesto en los niños y pues ambas partes cuidar mutuamente su salud mental. Así que muchísimas gracias, Janet, por traernos este tema y despedimos a la psicóloga Janet y le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Nazul Aque, y mientras el doctor Nazul nos proyecta su presentación, también les comparto un poco de su reseña. El doctor Nazul es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina de la actividad física y deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es médico de la actividad física y el deporte en la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán y actualmente es vicepresidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Muchísimas gracias, doctor Nazul, por estarnos acompañando un webinar más y te cedo ya el micrófono y la audiencia para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Gracias a los compañeros que estuvieron antes que yo y bienvenidos a la gente que está escuchando estos temas tan importantes. Todos los temas que hemos revisado son temas muy extensos. La actividad física no es la excepción, pero la intención es que se lleven recomendaciones muy puntuales
y tratar de hacerlo lo más breve posible para que realmente podamos ver un cúmulo de información abundante. Yo he estado escuchando en esos últimos minutos lo que hemos estado presentando los otros compañeros y la verdad muy interesante. Y bueno, pues les pido pongamos atención en los últimos minutos para que veamos la parte de actividad física para la salud de los niños, cómo se complementa con todo lo que hemos visto anteriormente. Esta charla muy breve tiene dos objetivos principales: conocer recomendaciones y lineamientos de actividad física y deporte para los niños según organismos internacionales, y bueno, por supuesto, iremos mencionando a lo largo de estos minutos cuál es la importancia para la salud de los niños en cuanto a la actividad física y deporte. Me gusta mucho para que también renovemos un poco el brío que tenemos en los últimos minutos durante esta plática, que hagamos una reflexión los que estamos escuchando estas palabras, como papás, como tíos, como hermanos mayores, como abuelitos, que hagamos una reflexión si los niños que viven en nuestro entorno, en nuestras casas, los niños que conocemos de nuestras familias, tienen o cumplen, los niños son de mi entorno, son físicamente activos. ¿Cómo es esto? ¿Hacen deporte? ¿Salen a jugar al parque, en la casa o en la calle? ¿Siguen acudiendo a la escuela o siguen en la casa? Si bien estamos en semáforo verde en Yucatán, realmente, como se mencionó hace un momento, la pandemia no ha concluido y es válido y es comprensible que muchos niños aún sigan en casa sin ir a la escuela o sin salir a jugar al parque. Pero ¿cómo estaban nuestros hijos antes de la pandemia? Vamos a pensar también en ese escenario, porque este problema no estaba, se agudizó por la pandemia, pero ya estaba bastante perpetuado en nuestra sociedad, y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de tratarlo, intentar abordarlo y atacarlo con múltiples estrategias. Nuestros hijos están sanos, sabemos si están sanos, los hemos llevado al médico, sabemos cómo están su crecimiento, su desarrollo. Se están alimentando bien, ya vimos muchas estrategias de alimentación, estrategias de salud mental previamente. Nuestros hijos están cumpliendo con eso, los tiempos de alimentación, la convivencia en casa, la actividad física, ¿es de acuerdo a lo que nos están diciendo los especialistas que debe de ser? ¿Cómo es? Hagamos esa reflexión. ¿Toman agua? ¿Saben cuánto pesan? ¿Saben cuánto miden? Yo creo que muchos niños cuando empezó esta pandemia eran niños y ahora ya están entrando en la adolescencia en un periodo bastante crítico para enfrentar esa edad con una pandemia viviéndola, pues no creo que sea muy fácil, ¿verdad? Tienen buena salud bucal. Todos estos temas los estamos afrontando de la manera más normal posible. Nunca se dejó de dar atención médica en ninguna de las áreas de salud de primer nivel de atención, pero también por precaución muchos dejamos de acudir a los servicios médicos porque no estábamos enfermos. Recordar que la mejor medicina es la prevención. Cumplimos nosotros como padres, abuelos, tíos o hermanos mayores en tener al día todas estas preguntas que tenemos aquí en la pantalla, o tenemos un ambiente o un panorama como el que vemos en esta imagen de niños con un sedentarismo, ya se mencionó, con muchas horas pantalla, por precaución, pero también por costumbre que se va acentuando en esta situación, lo cual pues no es lo más favorable posible. Nos vamos a enfocar ahora nada más a lo que es actividad física. ¿Los niños de mi entorno son físicamente activos o hacen deporte? Y lanzo esta pregunta a la gente que nos está viendo, y lo puede escribir o lo puede reflexionar. ¿Es lo mismo actividad física que deporte? Esto es bien importante hacer la diferencia porque no son lo mismo. Son cosas muy diferentes, y si yo no lo entiendo, quizás pueda yo errar en el camino de querer hacer a mi hijo más físicamente activo de la manera en que quizás no sea la más adecuada para cada niño. Cada niño es diferente, ya se mencionó, hay niños que les gusta el deporte y hay niños que no les gusta. Rápidamente, esta imagen de este libro del Instituto Nacional de Salud Pública, que la utilizamos frecuentemente, pues nos ayuda a tener este panorama integral de qué es actividad física y qué es deporte. La actividad física es cualquier movimiento corporal que genera un gasto energético. Y vean cómo todo lo que es nuestro día a día y nuestra vida es actividad física, y solamente una pequeña parte es ejercicio y deporte.
Entendiendo esta imagen, podemos comprender que si nuestros hijos no quieren hacer deporte, nos queda una opción o múltiples opciones para que sean físicamente activos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no lo es. Ser físicamente activos en nuestros niños, en los que hoy está dedicado este tema, es precisamente eso. Dejarlos jugar, dejarlos ser niños, que se diviertan, que inventen, que sean creativos, que jueguen. Eso sería ser niños físicamente activos. Quizás no puedan convivir con otros niños o con niños desconocidos, pero pueden hacerlo de manera segura, quizás entre hermanos o quizás solos con sus padres, pero dejarlos ser niños. Deporte como tal es una actividad física, como vamos a ver más adelante, pero ya incluye otras cosas. Vamos a ver en estos minutos dos documentos, dos recomendaciones oficiales e internacionales de actividad física y deporte, sobre la cual van nuestras recomendaciones y nuestros señalamientos. No son visiones personales, son visiones científicas que tienen evidencia y sustento científico por el cual podemos hacer estas afirmaciones. Vamos a ver dos documentos, uno elaborado por la OMS y otro elaborado por la UNICEF. La Organización Mundial de la Salud tiene este documento, que no lo vamos a ver en su totalidad porque no tiene sentido, pero nos dice, fíjense bien, de niños de 5 a 17 años, ahora veremos los niños más pequeños, nos hace hincapié en que estos niños y estos jóvenes tienen que tener actividad física porque hay un beneficio importante para la salud, ¿sí? A nivel respiratorio, a nivel muscular, a nivel cardiovascular, a nivel del desarrollo de músculos, de huesos, de cartílagos. Además, nos previene un sinnúmero de enfermedades, ya lo habían mencionado hace un momento, la presión arterial, las grasas en la sangre, la glucosa y la prevención de la aparición de los primeros estadios de la diabetes, por ejemplo. Además, ya hay múltiple evidencia de que también hay mucho beneficio a nivel de salud mental. Entonces, pues es una medicina, es una opción bastante óptima para tener salud. Definitivamente lo hemos dejado de hacer porque si fuéramos, no nada más en Yucatán o en México, en el mundo, si fuéramos físicamente activos, pues no tendríamos estos documentos porque estamos cayendo en un sedentarismo importante. Se recomienda que hayan al menos 60 minutos al día de actividad física diaria, principalmente aeróbica y de intensidad moderada. Pongámonos a pensar cuántos de nuestros hijos actualmente hacen al menos, porque pueden ser más, 60 minutos diarios de actividad física, 1 hora. Yo estoy seguro que muchos de los padres, además también son padres que trabajan o de los abuelos que están a cargo de los niños, pueden pensar que no estamos cumpliendo con esta norma, con esta recomendación, y yo creo que estamos en lo cierto. No se está cumpliendo. Habrá niños que sí, pero hay otro tanto que no, y es mucha la población de niños en este rango de edad que no lo está haciendo. Y también la OMS nos dice y nos recomienda que al menos 3 días a la semana se hagan actividades que estimulen las actividades que generen desarrollo de músculos y huesos, actividades de fuerza con su propio peso. Vamos a ver ejemplos más adelante. También la OMS nos dice, y esto es nuevo porque antes no lo contemplaba en sus documentos, que tenemos que limitar el sedentarismo. Antes no se hablaba, no se contemplaba, y bueno, el enemigo del sedentarismo es la actividad física. Pero tenemos que entender que no puedo hacer nada más o pensar que tengo que estar activo 60 minutos al día, porque ¿qué vamos a hacer el resto del día? Estar sentados, estar acostados, y tenemos que limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias y dedicar más tiempo a actividades donde estemos con movimiento. Ya lo comentaban hace un momento, actividades, por ejemplo, en la cocina, donde si bien no es una carga física o un gasto calórico importante, sí estamos limitando actividades sedentarias y tiempo frente a pantalla, tabletas, teléfonos o televisión. ¿Qué dice la UNICEF? Este documento de la UNICEF es bastante bonito, donde nos da un ejemplo bastante claro y bastante sencillo de cuáles son las recomendaciones de actividad física y deporte para los niños. Esto en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, haremos unos señalamientos en cuanto a, pues, que debemos de seguir cuidándonos
con las medidas de precaución que ya se mencionaron también, la distancia, el cubrebocas y el lavado de manos para evitar pues incidencia o que se vuelvan a incrementar los casos de contagios por COVID en nuestra comunidad. Si bien ya nos quedó claro que actividad física y deporte no es lo mismo, es importante señalar, la actividad física de manera habitual es crucial para el desarrollo físico, mental, psicológico y social. Recordemos que las personas, incluyendo los niños, por supuesto, nos desenvolvemos en estos tres ámbitos. Somos personas que tenemos una vida física, una vida mental y una vida social. Y estas tres esferas del ámbito biopsicosocial que se estudia mucho en medicina, va muy de la mano de tener una actividad física plena y nos ayuda muy bien a tener una salud mental, una salud física y un estado de bienestar propio bastante bueno. Si estos hábitos, como también se mencionó hace un momento, se adquieren desde las edades tempranas de la vida, son hábitos que se perpetúan y es un estilo de vida, el cual hemos estado perdiendo porque nuestros estilos de vida actualmente, en general, no son saludables. Y ya lo mencionamos, pues tener un estilo de vida activo y saludable físicamente, en alimentación y en salud mental, pues nos va a ayudar a prevenir enfermedades que pues actualmente nos están azotando como sociedad y tenemos bastantes problemas en el tratamiento de estas enfermedades porque es mucha gente la que lo padece y también mucha gente que lo tiene y que no está diagnosticado aún. Según la OMS, el deporte entonces es todas las formas de actividad física que requieren participación ya sea casual o de manera más organizada, que tienen un objetivo de expresar o mejorar la aptitud física y el bienestar mental, por supuesto, nos ayuda a formar relaciones sociales, también tiene como objetivo obtener resultado y la competencia. A diferencia de la actividad física, pues el deporte está reglamentado, tiene un árbitro y tiene diferentes niveles. En el caso de nuestros niños, como vamos a ver más adelante, pues lo más importante es que el deporte sea un factor que ayude a desenvolverse y a desarrollar a nuestros niños y no estar pensando en la competencia, no en estas edades. Por supuesto que para que el deporte nos cause todos estos beneficios, pues tendrá que estar organizado, conducido y vigilado por entrenadores calificados que nos ayuden a desempeñar un rol positivo, que inspiren valores y que garanticen un proceso deportivo correcto en nuestros niños para que lleguen a la adolescencia y a la edad adulta de manera plena. La OMS, la UNICEF y diferentes organismos internacionales ven en el deporte pues una puerta de desarrollo a nivel físico y mental, y hay deportes muy específicos que están catalogados como deportes que alejan a los niños en diferentes sociedades pues de problemas como drogadicción, estimulan el estudio, etcétera. Entonces, el deporte es una puerta muy grande para el desarrollo y para la salud de nuestros niños, que tenemos que fomentar en nuestra sociedad. Es un espacio ideal para la transmisión vivencial de valores. La inclusión es uno de ellos, la participación de nuestros hijos, promoción de la igualdad, desafía los estereotipos de género y, por supuesto, estos organismos, más además el Comité Olímpico Internacional, pues lo declaran como una herramienta de paz y apoyo psicosocial. Entonces, el deporte sabemos que pues es una puerta, insisto, para nosotros que nos dedicamos a la actividad física y el deporte, pues sabemos que esto, no, por lo menos en lo personal, no se concibe la vida sin el deporte de la mano de todo lo que hemos mencionado previamente. Pero, ¿qué pasa con aquellos niños a los que no les gusta el deporte? Si bien el deporte, lo que acabamos de mencionar, es una entrada, es una puerta de desarrollo importante, tenemos que entender que hay muchos niños, muchos adolescentes e inclusive adultos, pues que no les gusta el deporte. Y para eso, pues bueno, a lo largo de todos estos meses hemos hablado mucho de la promoción de la actividad física para la salud y vamos a hacer un pequeño recuento muy breve de, pues, cuáles serían las estrategias de actividad física para la salud a aquellas personas, a aquellos niños que no les gusta el deporte. Primero será importante tratar de entender por qué a nuestros hijos no les gusta el deporte. Estamos eligiendo algún deporte que quizás no es el adecuado. Existen diferentes estudios que dicen que pues los niños pequeños todavía le tienen miedo a las pelotas, ¿verdad? A la velocidad, al tamaño, y tienen miedo de golpearse con las pelotas,
Entonces, para empezar, sería un deporte en el cual nuestro hijo no pudiera estar participando porque tiene miedo. A lo mejor quiere participar, pero no puede controlar por su edad o su desarrollo o su motricidad el gesto deportivo técnico de pues tener la pelota en sus manos o de lanzarla o evitar que le golpee. Entonces, entender que existen múltiples deportes de diferentes características, de diferentes disciplinas, de combate, individuales, de conjunto, con pelota, sin pelota, etc. Si de plano a nuestros hijos no les gusta el deporte, entonces tenemos que fomentar el ser niños, el jugar, el ser físicamente activos, y tenemos, como vamos a ver más adelante con nuestro activador físico, el licenciado Juan, un sinnúmero de ejemplos, y los adultos como yo, por ejemplo, que tengo 44 años, que tuvimos la oportunidad de ser niños que estábamos más tiempo en la calle, que era un mundo diferente al que vivimos actualmente, pues conocíamos una infinidad de juegos en las cuales no necesitabas estar ni con computadoras, televisiones u otro dispositivo, y simplemente era echar a volar la imaginación y jugar. Y todos estos juegos implican movimiento, implican gasto calórico e implican un efecto biológico beneficioso para la salud a nivel mental, neurológico, cardiovascular, cardiorrespiratorio, óseo, muscular, ligamentario, etcétera, porque es movimiento. La OMS tiene un lema actualmente que dice que cada movimiento cuenta. Poco movimiento es mejor que no moverse. Entonces, si a nuestros hijos no les gusta hacer deporte, no hay niño que no le guste jugar. Entonces tenemos que pues ser más incisivos y ser nosotros como padres, si todavía no podemos salir a jugar a la calle o nuestros hijos no pueden salir a jugar a la calle con otros niños, ponernos a jugar con ellos, y vamos a ver más adelante ejemplos de ellos. Por supuesto, seguir todavía las recomendaciones, e insistimos, que están vigentes por la pandemia de COVID. En Yucatán tenemos juegos tradicionales como la quimbomba o los llamados palitos chinos, que son muy divertidos y que definitivamente creo que cualquier niño se puede pasar más de 60 minutos diarios jugando a esto. Vamos a ver algunas recomendaciones para finalizar de actividades físicas de acuerdo a grupos de edades. Y fíjense, lo decíamos hace un momento, si nosotros empezamos con buenos hábitos desde las primeras etapas de la vida, podemos perpetuar o podemos acentuar hábitos y estilos de vida activos. Nosotros desde que los niños, desde que los bebés nacen hasta los 5 años, tenemos que fomentar el movimiento, ¿sí? Tenemos que fomentar su coordinación física, mental y su confianza. Por ejemplo, aquí hay una muestra. Es importante que dejemos a los niños que alcancen los juguetes o que alcancen los objetos de manera segura, ¿verdad? Que ellos quieren tomar, que los alcancen ellos mismos y no dárselos al primer reclamo o al primer momento en que empiecen a llorar, porque en estos tenemos que promover que hagan un esfuerzo físico por conseguirlos. Si se los damos, pues ya no se mueven y así se acostumbran. Estos pequeños ejemplos son muy claros. Se acostumbran pues a no moverse, se les hace normal. Si a un niño le promovemos desde estas edades que tiene que moverse, más adelante no le va a costar trabajo cuando tenga 10 o 15 años pararse por un vaso de agua, pararse a cambiarle a la televisión. Estas conductas se aprenden desde estas edades. Y unas recomendaciones, unos ejemplos. Si ya el bebé gatea, hay que estimularlo para que siga gateando y hay que apoyarlo, hay que estar junto a él. Lo decía también nuestra compañera de psicología, hay que estar junto a ellos, ¿sí? También, pues, ya dijimos, ¿no? Que dejar objetos fuera de su alcance para que haga el esfuerzo de alcanzarlos y, por supuesto, premiarlos si lo logra. Esto es bien interesante. Cuando los bebés tengan objetos en su mano, promover la atracción para promover la fuerza. Los niños, recuerden, estas edades se divierten con cualquier cosa. A veces lo que no tenemos es o el tiempo o la paciencia para podernos a jugar con ellos. Y cuando empezamos a estimularle el querer jalar juguetitos, los niños están desarrollando y estimulando sus músculos y su fuerza de presión en manos. Y eso es desarrollo y fuerza muscular. Si el niño se está bañando, también podemos dejar muchos juguetitos ahí con mucho cuidado, obviamente, vigilarlo todo el tiempo, que alcance los juguetitos para que se mueva y estemos estimulando
pues su coordinación dentro de una bañera sentaditos y moverle los objetos para que los puedan alcanzar. Por supuesto, hacer estas actividades al aire libre o intentar hacer actividades al aire libre jugando con estos bebés también es muy importante, y dejarlos que se desplacen. Por supuesto, a estas edades, pues nada saludable es darle una tableta o entretenerlo con la televisión, porque ellos no lo conocen. Si se lo presentamos, lo van a conocer y por supuesto que les va a gustar y van a ser niños menos móviles. Niños de esta edad, de mayores de 5 hasta 11 años, pues ya lo habíamos dicho, dejarlos jugar libremente. Es un periodo de tiempo bastante grande donde no todos los niños se desarrollan al mismo tiempo, y es cuando vemos niños que son pues prácticamente unos fenómenos en el deporte, y otros niños de la misma edad que no lo son. Cada uno de los niños se desarrolla en diferente velocidad y con diferentes capacidades, y nosotros tenemos que dejar que jueguen libremente, que se desarrollen y que exploren sus capacidades físicas, sus limitaciones también, e incentivarlos para que lo hagan, porque, insisto, todo esto además genera autoconfianza y genera mejoría del estado de salud mental, por supuesto, mejoría de salud física. Poner límites al tiempo sedentario es clave en esta edad. Estos niños en este grupo de edad ya entienden más, ya saben leer, ya saben escribir y pueden entretenerse con las pantallas. Existen también videojuegos que promueven el movimiento, pero no son la mayoría. Promover la actividad física en familia. Ya se mencionó también, el ejemplo es más que 1000 palabras. Si yo estoy diciéndole al niño que vaya a hacer actividad física, que vaya a hacer deporte, y yo como padre no lo hago, pues también estoy dando un ejemplo que no es el más adecuado. Se tiene que ver el deporte como algo positivo, no se tiene que ver como un castigo o como una imposición de que forzosamente tiene que hacerse, y hacerles entender a los niños desde esas edades la importancia que tiene. Otras recomendaciones, pues a estos niños, pues ayudarlos a que sean creativos para hacer actividades físicas, dejarlos, no castigarlos quitándoles el deporte si sacan una mala calificación o alguna conducta, pues no quitarles la actividad física o el deporte. Ellos deben de sentirse libres de hacer la actividad física y nosotros no interferir, o el deporte, y corregirlos o decirles que está mal hecho. Entender que a estas edades lo más importante es el movimiento y el desarrollo. Si van a ser deportistas profesionales o de alto rendimiento, el tiempo lo dirá con o sin papá. Cuando se hace deporte competitivo, no debemos de olvidar que esto tiene que ser con fines lúdicos y que tienen que ser divertidos. No debemos de poner carga de presiones por resultados deportivos o de rendimiento. En chicos más grandes, en los chicos adolescentes, lo que tenemos que hacer también es, las recomendaciones que nos da la UNICEF, es pues que sean chicos que con actividades físicas espontáneas, jugar con otros niños, incentivar participación y la diversión, y no necesariamente el ganar, sino después se empieza a ver como algo chocante o como algo que genera estrés, y eso no es el objetivo. Promover a los chicos adolescentes que nos ayuden en casa a hacer actividades domésticas que impliquen el esfuerzo físico, y no sobreprotegerlos de que no cargues una cubeta o no muevas la mesa porque te vas a lastimar. No, eso no tiene ningún motivo de ser. Velar que las actividades que ellos ya hacen sean con buena vestimenta y con hidratación, ya que estos chicos ya empiezan a tener movimiento y gasto calórico y una fuerza mucho más grande que la que tienen los chicos más pequeños, y si no se cuidan pueden tener lesiones, ya sea lesiones físicas por alguna caída, o lesiones por radiación, o lesiones por una mala hidratación o sobreesfuerzo. Pues promover el manejo de las frustraciones, estando siempre junto de ellos, frente al esfuerzo físico cuando los resultados no sean los adecuados. Y pues invitarlos y promover actividades físicas en conjunto y también las individuales. Como les decía, esto es un tema bastante extenso, y realmente la intención aquí es dejarles muy claro cuánto tiempo la OMS indica que los chicos tienen que estar físicos activamente, que son 60 minutos al día, diarios, y acabamos de ver una serie de recomendaciones importantes donde nuestros hijos tienen que estar físicamente activos, y hemos mencionado
cuántas patologías o problemas se pueden prevenir haciendo esto. Este es mi correo electrónico, si alguien tiene alguna duda o comentario al respecto, y finalizo para dar espacio a que veamos una muestra de una activación física con ejercicios especiales para niños a cargo del licenciado Juan. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en este curso del día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Nazul. Siempre es sumamente importante, ¿no? Creo que el caso de salud mental, lo hemos comentado, alimentación, yo creo que las recomendaciones, cuando las aterrizamos al cómo sí, ¿no? Yo creo que ahí es donde definitivamente hacemos un poco la diferencia, ¿no? Estoy segura de que tanto padres de familia, maestros, pues han escuchado la importancia de, ¿no? Pero de hacer actividad física, pero entre que confundimos el tiempo y confundimos cuántos días por semana, pero además también confundimos el tema de deporte y de actividad física, pues ahora sí que las recomendaciones, ahora sí que mejor las dejamos a un lado y que los niños hagan lo que quieran. Entonces, estas recomendaciones muy claras, muy puntuales y además por grupo de edad que nos acabas de dar, estoy segura que han sido de mucha utilidad. Creo que el consejo más importante es también el ejemplo, ¿no? Seamos ejemplo también, hagamos actividad física en familia, hagamos actividad física con los niños, es sumamente importante. Esta pandemia y todas las pandemias más, yo creo que nos han dejado una lección muy clara que tenemos que cuidar la salud y uno, ahora sí que como nos ha dicho el doctor Nazul en otras presentaciones, si hubiera un medicamento que lo tomáramos todos los días y nos protegiera de enfermedades cardiometabólicas y nos protegiera hasta de enfermedades de índole de salud mental, estoy segura de que todos lo tomaríamos y ese medicamento se llamaría actividad física. Así que vamos a hacer actividad física, vamos a inculcarla desde los niños, desde que son pequeños, pero la mejor manera de inculcarla es haciéndola con ellos. Esa es una. Y dos, siendo creativos, como nos va a enseñar hoy Juanito, que es un activador físico que tenemos aquí en la Secretaría de Salud de Yucatán. Muchas gracias, doctor Nazul. Te despido por un momentito y le doy la bienvenida a Juan Moreno Zuc. Y mientras Juanito se termina de preparar, que yo creo que ya está súper listo, les voy a platicar la reseña curricular del licenciado Juan Bautista. Él es licenciado en Educación Física, egresado en la Escuela Normal Superior de Yucatán, preparador físico general por la Federación Mexicana de Fútbol ante la Comisión de Arbitraje de la Femex Food, adscrito a la Delegación de Árbitros Profesionales de Yucatán. Él es árbitro estatal en el sector amateur ante la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán, AC, y la Delegación Estatal de Árbitros. Y también es activador físico estatal ante la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán y muy, muy querido por absolutamente todo el equipo de salud que trabajamos y tenemos la fortuna de trabajar con él. Así que, Juanito, te dejo el auditorio para que puedas comenzar esta parte final que te toca de nuestro webinar del enfoque multidisciplinario para la salud de niños, niñas y adolescentes. Adelante, Juan. Bien, pues buenos días. Vamos a dar inicio a esta pequeña pláticas acerca de la actividad física. Mayormente vamos a ver lo que son las actividades recreativas. Las actividades recreativas que vamos a estar realizando va a ser sencillas, únicamente vamos a utilizar lo que nosotros tenemos en casa. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, un peluche. Podemos utilizar papel o botes de reciclaje, únicamente es nomás utilizar nuestro ingenio y ya podemos realizar estas actividades que me van a tener el desarrollo psicomotor, tanto del niño como la integración entre papá y el hijo, formar ese vínculo afectivo en la cual me va a dar esa liberación de estrés, esa activación de los músculos. Y allá vamos a ver ciertas actividades y para eso me va a ayudar Darío. Él me va a ayudar haciendo ciertas actividades. Previamente vamos a ubicar nuestro material. Nuestro material la tenemos acá de este lado. Tenemos pelotas, conos, vamos a utilizar una sábana y sobre todo vamos a utilizar una escoba para que nosotros igual tengamos ciertas actividades
que vamos a estar realizando. Bien, la primera que vamos a realizar es de manera sencilla. Podemos utilizar una pelota de papel, pero esta vez lo vamos a utilizar con una pelota de vinil. Vamos a primeramente a manipular la pelota. Tenemos una distancia, tenemos un cono hacia otro lado que vamos a llevar la pelota. Vamos a hacer tipo competencia con el papá, con el tío, con la tía, con la abuelita, con el abuelo. Vamos a hacer esta variedad de actividades. Primeramente vamos a lanzarla y vamos a tratar de cacharla. Se cae, regresamos al mismo lugar. ¿Sale? Vamos al otro lado, lanzamos y vamos a llegar a ese punto. Vamos a regresarlo por en medio de las piernas y caminar de este lado. Podemos realizarlo de forma competitiva, hacerlo rápido, ¿sale? Ahora vamos a ir rápido, Darío. Aquí regresamos, ¿sale? Regresamos. Es una de las variantes que nosotros podemos realizar en la actividad. Ahora vamos a manipular la pelota, vamos a lanzarla ahora con pareja, pero vamos a utilizar solamente una. Vamos a lanzarlo y nos vamos a ir desplazando. Vamos a lanzar y nos vamos a desplazar, ¿sale? Desplazamos. Se cae la pelota, podemos regresar. Ahora, bien, vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a hacerlo con dos pelotas. Lanzamos y vamos a ir manipulando. Lanzamos y lanza uno y me voy moviendo sin que se caiga, ¿sale? Vamos a lanzarlo. Vamos a realizar la actividad de esta forma, ¿sale? Allá podemos ya tener otra variedad de actividad. Ahora, vamos a utilizar la escoba. Pero vamos a hacerlo de una forma que vamos a jugar tenis o racket escoba, ¿sale? ¿Preparados? Vale. Allá tiene un punto, Darío, porque a mí se me cayó, ¿sale? A mí se me cae la pelota, pero podemos continuar, ¿vale? Podemos continuar en este aspecto y lanzamos. Allá tengo punto para Darío otra vez, porque ya se me cayó dos veces. Vamos. Ahora ya tengo un punto, ¿sale? Ya tenemos un punto. Esa sería otra variante de la actividad. Ahora, vamos a hacer esto, vamos a llevar la pelota, como que vamos a barrer y llevar la pelota hacia el otro lado y regresarlo. Vamos a darle la vuelta al cono o a la marca que nosotros queramos poner, ya sea una ropa, un zapato o algo así por el estilo. Un bote, lo que nosotros tengamos ya cerca de la casa, no necesariamente tener los conos, ¿sale? Ahora, vamos a hacerlo de manera de competencia, llevar la pelota hacia el otro lado y regresarlo, ¿sale? Vamos. Llegamos, ¿sale? Esta es una de las variantes igual, allá manipulamos igual ciertos implementos en la cual nosotros podemos realizar en casa. Ahora vamos a hacer un poco más difícil. Vamos a llevar la pelota, golpeándolo, sin que se nos caiga, tratar de llevarlo hacia el otro lado para que nosotros podamos tener esa parte de la competencia, ¿sale? 1, 2. ¿Sale? Allá tenemos otra variedad de actividades. Ahora podemos hacerlo de manera más divertida en el aspecto de tener competencia, ya sea cabeza, o sea, frente y frente con el compañero para darle la vuelta, ¿sale? Podemos manejarlo de este tipo, ¿sale? Si regresamos por otra, ahora lo vamos a tener cadera con cadera, lo vamos a llevar
Vamos a llevarlo atrás. Lo vamos a dejar ahí, ¿sale? Regresamos. Ahora, lo podemos llevar empujado. Vamos a empujarlo. Y también allá trabajamos fuerza. Llevamos otra. Llevamos otra. Pero ahorita vamos a hacerlo con el pie. Salíamos. Dejamos. ¿Vale? Es lo que nosotros podemos realizar con ciertos implementos y estamos desarrollando ciertas cualidades físicas. Y en este momento vamos a hacer una de resistencia. ¿A qué le vamos a llamar resistencia? A que nos vamos a desplazar por el área donde nosotros estamos y vamos a utilizar el muñeco, ¿sale? El peluche, ¿sale? Yo le voy a decir a mi compañero qué parte del cuerpo me va a tocar, ¿sale? En ese caso, si él me logra tocar la parte del cuerpo que yo diga, le voy a ceder el muñeco a él, el peluche, ¿sale? ¿Preparados? Primeramente le voy a decir a él, me va a tocar la cabeza, ¿sale? Le toca la cabeza, ya pasa a él el implemento. Ahora yo le voy a decir que le voy a tocar la espalda. Ahora voy a tratar de atraparlo y le voy a tocar la espalda, ¿sale? Ya le toqué la espalda, pasa conmigo. Ahora la cadera, vamos a tratar de que él me toque la cadera, ¿sale? Ya. Pasa con él, ¿sí? Ahora voy a tratar de que él me toque la oreja, ¿sale? Digo, yo le voy a tocar la oreja, ¿sale? Con mucho cuidado. Ahora pasa conmigo lo que es el muñeco. Ahora vamos a tratar de que él me toque el hombro, ¿vale? Me toque el hombro. Toca el hombro y pasa con él el implemento. Y son algunas de las variantes que nosotros podemos ejecutar durante las actividades que nosotros podemos ejecutar en casa, ¿sale? No se olviden, cada movimiento cuenta y vamos a activarlo, ¿sale? ¿Qué tal? Pues excelentes técnicas que nos acaba de mostrar el maestro, el licenciado Juanito, con este ayudante magnífico que tuvo para definitivamente, ¿no? Ser como más creativos, ¿no? Y siempre buscar las mejores formas de hacer actividad física. La verdad es que para hacer actividad física, pues no hay pretexto, ¿no? Y ya vimos que con pelotas, con algunos ponitos, hasta con unas escobas, ¿no? Podemos definitivamente, pues, ser creativos y motivar, ¿no? A los niños, motivarlos para que puedan hacer actividad física con nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias a el licenciado Juan por esta demostración de actividad física que acaba de compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Excelente, perfecto. Entonces, no sé si haya, bueno, hay algunos comentarios que nos han llegado a la página de Facebook, por supuesto, en muchas felicitaciones, comentarios, que pues como siempre, la gente que nos acompaña siempre por Facebook es muy, muy amable, pero bueno, debido al tiempo, ¿verdad?, que nos ha llevado este webinar, a mí lo que más me gustaría, por supuesto, es obviamente felicitarlos y agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Estoy muy orgullosa de que formen parte del equipo de trabajo de la Dirección de Nutrición de la
Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues por supuesto me encantaría, ¿no?, que en el orden en el que tuvimos presencia en este webinar, pues hiciéramos alguna recomendación final, ¿no? Tener estas pequeñas pues reflexiones finales para que podamos dar cierre a esta transmisión. Así que Will, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, nuevamente, nada más recordar que la herramienta más poderosa que tenemos para enfrentar la crisis sanitaria, pues es la vacunación, y ahora ya está en los grupos etarios de la niñez. Entonces, es importante que nuestros hijos, nuestras hijas acudan a recibir su dosis de vacunación y, bueno, seguir cuidando las medidas de sana distancia, portando el cubrebocas y evitar las reuniones lo más que podamos. Pues bueno, enhorabuena para todos. Creo que fue un excelente webinar, muy variado en cuanto a opiniones y creo que con información muy útil para todos. Pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Will. Cristi, adelante, por favor. Claro, gracias. Bueno, más que nada, recomendar, como les mencioné anteriormente, comer lo más natural posible, frutas, verduras, consumir bastante agua. Todo esto va a fortalecer nuestro sistema inmune para poder hacerle frente a esta pandemia COVID-19 y a cualquier enfermedad que se nos presente, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cristi, por estas recomendaciones. Adelante, Janet, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría concluir recordando solamente eso, la salud mental es tarea de todos, como mencionaba la maestra Ileana hace rato. Yo creo que este es un excelente momento para romper esas barreras, esos estigmas, reconocer que la salud mental es sumamente importante, que nadie está exento de necesitar apoyo en esa área y que no necesitamos o no tenemos que sentirnos avergonzados de eso. Al contrario, ir con un psicólogo y con un psiquiatra es una muestra gigante del amor que nos tenemos, ¿no? Y que sobre todo desde las etapas más pequeñitas, desde que somos niños o tenemos niños en casa, podemos hacer muchísimo para fortalecer esa salud mental. Mucho de lo que ocurre en las etapas adultas es totalmente prevenible, es totalmente tratable. Somos un estado desafortunadamente con un porcentaje muy alto, no solamente de problemas relacionados a la salud mental, sino de suicidios, y eso es algo que podemos tratar, que tenemos profesionales de la salud preparados para ayudarnos a hacerle frente a eso. Así que no tengamos miedo. Si necesitamos ayuda, vayamos con un profesional de la salud. Si tenemos algún familiar que necesita ayuda, invitémoslo. A veces hacemos mini comentarios relacionados a la salud mental que pueden hacer a una persona poner un pie del lado contrario de buscar ayuda. Entonces, vamos a invitarlos, vamos a apoyarnos. Querernos es cuidarnos físicamente, mentalmente, emocionalmente, así que la salud mental es tarea de todos. Esa es mi invitación, que rompamos ese estigma, esa barrera y que aprendamos a querernos y a cuidarnos más. Ay, muchísimas gracias, Janet, por esta recomendación tan linda. Muchísimas gracias. Nazul, por favor. Muchas gracias y bueno, concluir diciéndole y recordándole al auditorio, como pueden ver, este tipo de problemas con el que vivimos requiere un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario. Un profesional de la salud no puede hacerlo solo, como pueden ver, la alimentación, el entorno, la actividad física y un sinnúmero de problemas que vienen junto con ellos no se pueden ni se deben tratar por una sola persona. El Estado de Yucatán tiene estos servicios disponibles para el público en general y como pueden ver, pues la gente está muy especializada en el abordaje de esos tratamientos y pues también vivimos o estamos en esta dirección porque el problema no lo hemos podido erradicar y tenemos mucho por hacer. Entonces, esta es una de las herramientas, tratar de llegar a sus casas e informarles, de educar un poco más para tener pues una buena respuesta, prevenir y pues estar más informados. Y una vez más, pues gracias por la oportunidad de poder acercarnos a la gente y que tengan todos un buen día. Muchísimas gracias, Nazul. Y Juanito, adelante. Pues única recomendación que yo daría es que nosotros nos movamos constantemente.
Y no solamente este tipo de actividades podemos realizar, sino que también los juegos tradicionales que se ha perdido mucho, que hemos olvidado, que hemos dejado atrás hace más de 36 años que yo jugaba esa parte, ¿no? En la calle y me movía, me iba con el vecino, brincamos las albarradas para ir a jugar. Ahora quieres ir y no te dejan, o sea, por lo mismo, lo de la pandemia, ¿no? Pero hay que rescatar esa parte, hay que rescatar esos juegos tradicionales, esas actividades recreativas que mucha falta nos hace y sobre todo nos causa diversión y sobre todo nos causa un bienestar, tanto físico como emocional, ¿sale? Y hay que movernos, no hay que quedarnos solamente con el ver, sino que hay que hacer y ejecutar sobre todo, ¿sale? Nos despedimos, hasta pronto, felices fiestas. Ay, muchísimas gracias, Juan. Pues yo creo que de verdad que todos los mensajes han sido sumamente importantes. La verdad es que me voy a quedar con uno que nos menciona Nazul, que es el equipo multidisciplinario. Creo que ese era el mensaje que al final, ¿verdad? Y que queríamos cerrar este año con ese mensaje. Absolutamente todos estos padecimientos que ahora sí que nos toca también como dirección tratar a través de diferentes estrategias y políticas que salen de la Secretaría de Salud, absolutamente todas son desde un enfoque multidisciplinario. Entonces, de verdad que somos muy afortunados de que en una sola unidad, ahora sí que unidad administrativa, tengamos tantos perfiles que van enriqueciendo todas estas estrategias y estas políticas y estas recomendaciones. Y cada vez que ustedes ven una infografía, una imagen, un video que publica la Secretaría de Salud de Yucatán, pues detrás de esa imagen, de ese mensaje, de ese video, de ese webinar, de esa actividad, siempre hay un equipo multidisciplinario cuidando que absolutamente todos los enfoques sean tratados y cuando tenemos cursos o talleres, estos 2 años muy virtuales, pero ya a partir del mes de enero mucho más presenciales, pues siempre veremos la presencia de diferentes perfiles, ¿no? Como están el día de hoy, maestros en salud pública, maestras en obesidad, psicólogos, médicos del deporte, licenciados en educación física, nutriólogas. Entonces, todos estos enfoques siempre serán muy importantes. Tenemos que trabajar todos en equipo. Los problemas de salud pública que enfrentamos hoy como país, como estado, de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, tienen muchas causas y por lo tanto requieren enfoques multidisciplinarios en todos los niveles, desde los que hacemos políticas y hacemos programas hasta los que estamos directamente frente a nuestros pacientes en nuestros consultorios. Así que siempre recuerden que este enfoque es muy importante y si somos padres de familia, maestros, pueden acercarse con toda la confianza del mundo también a los servicios de salud de Yucatán. Seguramente tendremos algo en que apoyarles, algo que ofrecerles para que podamos trabajar en equipo, sobre todo en temas de nutrición, salud, actividad física, infantil. Para nosotros es un gusto de verdad poder aportar en esto y de alguna manera pues tratar también de ser pues parte de esa solución y tratar de ser también pues parte de estas estrategias que estamos implementando en conjunto también con otras instancias de gobierno para que tengamos una niñez mucho más saludable. Así que pues muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando el día de hoy. El webinar se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud y de todas maneras, si alguien quisiera la grabación, con mucho gusto está el correo electrónico en la descripción para que nos puedan pedir el video y con gusto les mandamos la liga. Así que muchísimas gracias a todos. Wilber, Nazul, Janet, Cristi, Juanito, muchas gracias por este webinar y nos estaremos viendo el próximo año, que ya estamos en planeaciones de las siguientes actividades para que sigamos conservando precisamente este canal de comunicación que tenemos con todos ustedes. Así que muchas gracias, que tengan un feliz año nuevo, feliz Navidad. Por favor, cuídense, la pandemia no ha terminado y si queremos continuar en semáforo verde, pues tendremos que seguir las medidas de seguridad y por favor, vacúnense, hay vacunas suficientes para que la gente pueda asistir por su primera dosis o por su segunda dosis y al menos durante esta semana los adultos mayores ya pueden ir por su famoso boost, ¿no? O refuerzo de la tercera dosis, así que por favor,
asistan, regístrense. Y quienes no se hayan vacunado contra la influenza también, por favor, es muy importante que también acudamos a la vacuna en contra de la influenza, que también es otro virus, que recuerden que cuando vino el COVID, todos los demás virus no se fueron, sino que aquí continúan y tendremos que cuidarnos también para este otro tipo también de enfermedades, sobre todo por la temporada de invierno. Así que pues muchas gracias a todos y que todos tengan un excelente día. Muchas gracias.